Daniela Barragán, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un abrazo a ti, Adriana, a todo el equipo, a los que nos están viendo, y a Arnoldo, a Temoris. Un gustazo estar aquí siempre. Gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Ahí Se está no sé metiendo qué la se musiquita, escucha. ¿por qué? Pues no Ajá. sé. Dani, Bueno, bienvenida de vuelta a tu representación en sociedad a través de Astillero Informa. Qué bueno, qué buen rol te diste, nos tenías a todos ahí en la sí. envidia. No, Sí. muchas gracias. Y, Unas vacaciones necesarias. Sí, así es. Saludos, Julio y Arnoldo. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio, como siempre, bienvenida Dani. Temoris, que me consta que Temoris promete portarse bien el día de hoy. Vaya. Sí, no, es que como yo creo que esta va a ser, ya le vamos a poner la mesa de la letra con sangre entra. Así es. Porque la semana pasada el público nos puso que éramos la mesa Montessori. No sé por qué, yo creo que es culpa de Arnoldo y Arturo. Entonces ahora es la mesa de la letra con sangre. Arturo, ¿por qué crees que no está hoy? Es un poco de pena. Claro, por el sentimiento de culpa. Daniel, es que la vez pasada yo les preguntaba con todo el afán lo preparaba yo. Bueno, ¿qué consideran ustedes sobre bla, bla, bla? Sí, muy bien, pero mira, yo quiero hablar de este otro tema, bla, 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 bla. Oye, ¿y el tema fulanito? Sí, el tema fulanito, pero es más importante que hablemos de bla, 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 hasta que les dije, no, yo ya voy a estar aquí nomás, a señas les voy a decir el de arriba, el de abajo, el de un lado, ya ni voy a preguntar. Daniela. Y hagan lo que quieran, muchachos. Así es, pues ya últimamente, ya basta. Daniela, ¿cómo se ve México luego de pasar unos días viendo otras realidades? ¿Cómo ves? Pues uno como periodista luego se queja mucho de que no tiene tiempo para descansar, pero cuando ya agarras las vacaciones, como que todo en el lugar de trabajo empieza a explotar. O sea, de repente AMLO enfermo, el Senado tomado, o sea, Mario Di Constanzo diciendo que ya mandando coronas de muerte a AMLO. O sea, de verdad, una tras otra, que dices, de verdad, todo tenía que pasar esta semana en la que estoy de vacaciones, pero se ve un país con una política así, a cada rato moviéndose. Esta semana no es la excepción. O sea, todo de verdad está muy movido y demasiado acelerado. Y cuando uno está de vacaciones, se lamenta el no estar aquí, pero pues también es bonito ver de lejos. Pues Oye, sí, Dani, sí. pero el Senado andaba tomado, o sea, o sea, con razón tanto tropiezo, ¿no? O sea, sí. Pues hasta encadenados hubo, ¿no? Y acá Xóchitl Gálvez, que la cadena, esto y aquello. O sea, sí, fue imposible desconectarse, porque pues para el regreso, ¿cómo le hace uno con tanto que ocurrió? Sí, así es. Temoris Greco, ¿de qué quiere usted hablar? Porque pues ahora aquí ya lo que ustedes... A ver, usted ponga tema, por favor, don Temoris. No, sobre el tema de la Corte y el Plan B, sí. No, yo pensaba que era porque dije, vamos a hablar de la mala educación que han recibido los panelistas de Astillero Informa, que hacen y dicen lo que quieren. O sea, ¿qué onda? Temoris, habla de lo que quieras. Si quieres hablar de fútbol o de lo que sea, adelante, don Temoris Greco, por favor. Oye, no, pero sobre el plan B, ¿no? Que, bueno, finalmente es de lo que me habías preguntado antes de que me dieras esta libertad. Yo, con libertad montessoriana de escuela activa, escojo hablar de lo que me acabas de indicar. No, de lo que quieras, Temoris, ya lo sabes, hombre. Adelante. Pues es que ya lo tenía todo muy armado, pero tanto borlote alrededor de Dani ya se me desconchinfló. Pero bueno, yo creo que lo primero es hablar de, o sea, ¿para qué queremos tres poderes, ¿no? En una república. O sea, en las monarquías absolutas, lo que dice el monarca es lo que se hace y ya está, es callar y obedecer. La idea de tener una república, y además este modelo de república donde hay tres poderes, es evitar los excesos, es evitar los excesos de quien lleva el poder ejecutivo, es evitar los excesos de quienes tienen el poder legislativo, y para eso hay un órgano que trata de controlar, o que se supone que debe controlar, los otros poderes. Cuando la consejería jurídica del presidente
dijo que la Suprema Corte quería usurpar las funciones de otro poder y todo eso. O sea, pues yo no sé qué estudió la titular de la Consejería Jurídica. O sea, no entiendo, o sea, lo que demostró con eso es que no entiende ni de leyes, ni de la Constitución, y alguien de la oposición obviamente aprovechó la oportunidad para señalárselo, ni tampoco entiende cuál es el modelo político en el que vivimos y que nadie ha planteado cambiar, que es la división de los tres poderes y el poder judicial controlando los otros poderes. Porque el poder legislativo que hace las leyes debe cumplir esas leyes. Y si el Poder Legislativo no lo cumple, algo está muy mal, y para eso está la Suprema Corte. Todo el mundo, o sea, fue un voto de 9-2. O sea, fue apabullante el voto. No, o sea, no hay por dónde hacerle. Y más porque entre las dos ministras que votaron en contra está Yasmín Esquivel, la ministra de los plagios. La ministra que no solamente plagió en su tesis de licenciatura y después en la de doctorado, como demostraron las compañeras periodistas del país, sino que para defenderse lanzó una campaña de mentiras, de ataques contra personas, en donde todavía está haciendo lo posible por impedir legalmente que quien debe de decir si su tesis se hizo correctamente o no, la universidad está intentando atar de manos mediante amparos a la universidad a la que ella le debe todo, la universidad que ella debería respetar en primer lugar, pero esa señora no respeta nada. Entonces, bueno, esos fueron los dos votos. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente tiene que preguntarse dónde está el error aquí. Por supuesto que en un país donde nadie asume sus errores, siempre están aventándole la pelota a otros. Y la bronca supuestamente es de la Corte. Y no es que no queramos ver que en la Corte hay agendas políticas. La ministra Esquivel tiene una, evidentemente, y el ministro Jacobo Dayan probablemente tenga otra. Pero un voto tan grande, tan aplastante, tan contundente, no se puede descalificar nada más diciendo, ay, es que están mal. ¿Y en dónde estuvo? O sea, ¿por qué se pudo haber dado este voto de 9-2? Porque estaba desprotegido el dictamen, o sea, la resolución que tomó el Poder Legislativo, ya estaba desprotegido, o sea, no lo brindaron porque lo hicieron mal. El problema, aquí hay dos problemas de fondo. Uno es la arrogancia y la incompetencia de quienes están manejando a los tres grupos parlamentarios de la 4T en el Poder Legislativo, que hacen mal las cosas. O sea, si tienes una mayoría, úsala bien, úsala sabiamente. No necesitas más que seguir el procedimiento, y no siguieron el procedimiento, porque en un acceso de arrogancia, de soberbia, dijeron, no necesitamos involucrar aquí a la oposición, no necesitamos cumplir con los trámites, con las normas, vamos a aprobarlo porque tenemos los votos. Y el problema es que nada más con los votos así, sin cumplir con los trámites, no es suficiente. ¿Para qué le sirve la mayoría si la van a echar a perder haciendo las cosas mal, haciendo las cosas con los pies, que es lo que pasó? Abriendo entonces los flancos para que la Corte los corrija, pudiendo hacerlo bien. Y si tumbaron la anterior, ¿qué va a pasar con la de hace 10 días, en donde fue una máquina express de aprobar 20 iniciativas que no solamente los opositores no lograron conocer, los propios legisladores de Morena no tuvieron tiempo de conocerlos? Bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, déjame nada más dar esta información. Leo lo que está publicando ya el New York Times. Donald Trump es declarado responsable de abuso sexual y difamación. El jurado otorga $5 millones a E. Jean Carroll en caso civil.
Dice el New York Times, más de una docena de mujeres han acusado a Trump de conducta sexual inapropiada, pero el caso de Carol es el primero de este tipo que se somete a prueba ante un jurado. El jurado encontró que la señora Carol no probó que el señor Trump la había violado, pero sí determinó que él había abusado sexualmente de ella. Luego de este breviario de información internacional, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de Plan B, Suprema Corte, discusiones periféricas y conexas, Arnoldo? Bueno, creo que por primera vez en mucho tiempo no voy a estar de acuerdo con Temoris. A mí me parece que el razonamiento de la Corte de que no se estudió, que no se debatió lo suficiente en el Congreso, pues hubiera provocado anular la mayor parte de la política pública de los gobiernos priistas y quizás muchas de los panistas, porque en este país las cámaras no han sido nunca órganos deliberantes, sino órganos de consigna, y por eso la construcción de mayorías a la que quiere regresar hoy el morenismo. Entonces sí me resulta absolutamente contradictorio con la historia de una corte que siempre fue también muy cortesana con el presidente de la República en asuntos torales todo el tiempo, que hoy reivindique esto y sea reivindicada por los adversarios de la 4T, los opositores, como una trinchera de la democracia, ¿no? Creo que todos están jugando, y todos estamos jugando muy probablemente, a este juego de espejos de quitarle la razón por completo al de enfrente y asumir que se tiene por completo de este lado. Dicho esto, con respecto a la decisión de la Corte de ayer, me gustaría un poco regresar en el tiempo, porque yo creo que la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador está absolutamente mal planteada, digamos que minada desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo básico en una reforma electoral? Lo básico de una reforma electoral, que son las reglas del juego con las que compiten los actores políticos que disputan el poder, es tener un piso mínimo de acuerdos. No todos, no hay reformas que tengan consensos completos, pero sí hay que hacer entre la fuerza mayoritaria y las demás algunas concesiones. Ha pasado incluso en transiciones donde se va de dictaduras a democracias, ¿no? Que hay que poner unas reglas mínimas para que opere. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, la 4T, no tenían planteado este tema de una reforma electoral, que hubieran podido lograr con mucha solvencia en la primera parte del sexenio, sin entrar en tantas polémicas, cuando tenía incluso más consensos, menos polarización, una cámara más cómoda, un ministro como Saldívar, ¿no?, al frente de la Corte. Si hubiese sido un plan en ese sentido, me parece que el presidente reaccionó cuando le tumbaron a sus candidatos en Guerrero y en Michoacán, vio a la Corte como enemiga, fue subiendo de tono, planteó la reforma, pero entonces fue un tema coyuntural, no fue un tema de un planteamiento claro. Ahora bien, quisiera poner otro ejemplo donde veo que incluso con cambios legales, la Cuarta Transformación no avanza de manera sustantiva en lograr transformaciones radicales. Y aquí voy un poco a poner el desorden, Julio, y a regresarme al tema de la semana pasada, porque en materia laboral, ahí sí no hay pretexto, ahí hay cambios legales, hay un marco regulatorio que derivó del Tratado de Libre Comercio, hubo reforma laboral consensuada, y sin embargo no vemos que la democracia sindical esté avanzando a pasos agigantados. Y no me refiero al cambio de franquicia de los sindicatos de este país, de una CTM a un sindicato cercano a la 4T, sino a una real democracia sindical, que además sería lo que podría darle una base de sustentación a lo que quiere el presidente, que es un pueblo activo, consciente, revolucionado en sus conciencias. ¿Qué mejor espacio para practicar la democracia que donde cotidianamente acudes a ganarte tu sustento, a formar parte de un proyecto donde tú eres una parte importante, el trabajo frente al capital, donde hay un enorme desequilibrio histórico, porque en este país la industrialización se dio de la mano de las centrales obreras priistas, siempre atadas, donde además podrías confrontar de manera sustancial a quienes están detrás de tus opositores, que son las grandes empresas, que lo que quieren son sindicatos cómodos, sindicatos blancos, una masa trabajadora que no exija demasiado, que esté desorganizada, poder corromper a los líderes obreros, esos mismos que fueron con el presidente a comer el 1 de mayo, y ahí no tienes el pretexto de que no te dejaron avanzar en la ley. Lo que no estás avanzando es con tu burocracia
en la Secretaría del Trabajo, etcétera, a que eso camine, a propiciar, incluso con el activismo en los estados, ¿no? Imagínate qué base enorme electoral podría tener la Cuarta Transformación con sindicatos movilizados en todo el país. Claro que no se limitarían a lo electoral, irían por más cosas, y a lo mejor tampoco se quiere destapar esa caja de Pandora, ¿no? Pero entonces no veo, veo estas dos contradicciones. Por un lado, piensas que la ley te frena, que los conservadores están en la corte, que están asociados con tus adversarios políticos, pero donde sí puedes avanzar tampoco lo haces, ¿no? Esto está generando un empantanamiento que pone en evidencia y en crisis a todo el mundo, incluyendo a esos conservadores que hoy creen que porque la Corte paró la reforma electoral del presidente, prácticamente ya ganaron la elección, lo cual es está muy lejano, es muy falso. Esos ministros no van a influir absolutamente en 2024, quizás ni siquiera en 2023, en la elección que está por venir, ¿no? Donde se juegan otras cosas. Entonces, más bien me gustaría concluir señalando que estamos ante ciertos debates que agudizan mucho la pasión en la tribuna, digamos, pero que adentro de la cancha no están pasando muchas cosas. Bien, gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿cómo ves todo este tema de la Corte, la resolución, el plan C en las urnas, todo lo que está relacionado con este tema, Daniela? Pues creo que más allá del tema de la Corte, podríamos decir brevemente que no hay nota, ¿no? Porque pues sabíamos que la Corte ya en su mayoría iba a estar, pues yo sí veo un asunto ya de un bando político en los ministros que pues mal no está, desafortunado sí es, pero bueno, así están las cosas en el país, pero sabíamos que la Corte iba a tomar ese papel, desde hace tiempo ya lo está tomando. El asunto está en que creo que el caso ya exhibe un presidente que está bastante solo, y lo digo no porque no haya millones de gente, de personas, millones de personas que le estén respaldando, porque pues ahí están los datos, sino que me refiero al trabajo que se está haciendo dentro de Morena. O sea, sale de él el plan A, sale de él el plan C, el plan B, y aunque Adán Augusto sale a decir, ay, no, ya tenemos el plan C también lo anunció el presidente López Obrador, y fue cuando la Corte le detuvo lo de la Guardia Nacional. Él dijo, no, pues, o sea, en ese momento echó a la basura prácticamente a las cámaras, dijo, ya no nos da, tenemos también la huelga legislativa, entonces nos damos al plan C, que es apostarle a hacer una campaña electoral en 2024 para tener una mayoría en los senados, en las cámaras, perdón, para que sí nos dé para hacer esas reformas constitucionales. Y menciono que está solo porque, o sea, al final de cuentas vemos que las cámaras y el Senado en específico estuvo pasando estas leyes una tras otra cuando pudieron haberlo hecho de otra manera, cuando a pesar de la huelga legislativa en la que está la oposición, el haberse esperado al último momento e incluso argumentar que en el pasado también se aprobaban las leyes fast track, o sea, es como para recordarles que ellos llegaron a ese puesto diciendo que iban a hacer todo lo contrario a los que querían echar, ¿no? Entonces, como que la forma, y que es lo que les castiga a final de cuentas la Corte, que esto es impresionante también, que ni siquiera se mete a discutir lo del plan B, simplemente se quedaron en la forma. Entonces, pues es ese castigo a esos congresistas que deberían estar trabajando para hacer que pasen las cosas que quiere el presidente. Pero tenemos, por ejemplo, a los hermanos, a los primos Mier, que están trabajando en sus candidaturas en Puebla, en lo que puedan hacer en sus estados. Tenemos a un Monreal también que está trabajando en una candidatura que dice que sí, que no, pero que al final de cuentas sí va a participar en la encuesta. Y un secretario de Gobernación que se reúne con esos personajes de manera muy constante, pero pues que tampoco hace nada y que también anda jugando y dando dinero para promover su candidatura. Entonces, a final de cuentas, como que ya todos estaban en una posición de que, pues que pase cualquier cosa, el presidente lo va a solucionar, e incluso hoy en la mañanera también lo vimos, sale el presidente a explicar lo que se tiene que hacer para 2024, lo que va a buscar, que es plantear este paquete de reformas el último mes de su gobierno, que sería en septiembre del 2024, porque
ya no está confiando en lo que pueda sacar el Congreso actualmente. Entonces, pues ya está apostando a lo que la gente pueda hacer en 2024, porque incluso o sea, no es sorpresa ni para los legisladores que la Corte iba a actuar de esa manera. Aún así, aunque no hubieran hecho la aprobación como la hicieron, la Corte también iba a buscar frenar los cambios, y eso también ya se había visto desde la última marcha del Yo Defiendo al INE, que se hace con el orador justo enfrente de la Corte, porque el mensaje iba directo para ellos. Entonces, me parece que al final de cuentas ya tenemos a un presidente que ahora sí se topa de pared con esta Suprema Corte y lanza esta propuesta interesante que dice que una de sus últimas propuestas de reforma va a ser la reforma al Poder Judicial, aunque también esto que informo hoy en la mañana, pues me hace pensar que surge de un plan que a él tampoco le funcionó, que dice ahora los magistrados tienen que ser electos de manera popular para que ya, porque el que sean electos por pequeños grupos, pues es lo que dice el presidente, es lo que ha llevado al Poder Judicial estar como está. Pero pues bueno, el presidente también formó parte de ese tipo de selección, pone a sus ministros. El problema fue que no le funcionó y ahí están, por ejemplo, el voto de Margarita Ríos Farjat. Entonces, ahorita ya después de la prueba y error de que no le funcionan los ministros que él impulsó, pues ahora sí ya es llevar esta reforma al Poder Judicial, que es necesaria. O sea, creo que ahí sí tiene un buen punto el presidente. Actualmente ya el enojo con el Poder Judicial, y no solamente con lo que haga o no haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino con todo el aparato de jueces en distintos rubros en materia de justicia, de derechos humanos, ya acumuló una molestia gigantesca por parte de la población, que yo espero que vaya más allá de un asunto de partidos y que también sea un llamado a la oposición de saber qué es lo que va a hacer, porque va a ser interesante si para 2024, ya cuando esté el nuevo Congreso, pues siguen fungiendo como pared para todo lo que venga del Ejecutivo Federal, si es que se concreta la victoria de Morena, claro está, pero pues va a ser muy interesante porque yo creo que es insostenible ya esa huelga legislativa, no les llevó a nada, no les ha funcionado, en las encuestas siguen todavía muy por debajo de Morena, entonces va a ser un punto definitorio esto que ocurre con la Corte. Esto ya va a ser lo mismo que ocurra de aquí a que termine el gobierno del presidente López Obrador, pero ahí le queda la responsabilidad a Morena de pues armar una buena lista de congresistas para 2024, porque pues la que armó para esta administración pues no funcionó muy bien. Bien, Daniela. Temoris Greco, espero no malinterpretar o no parafrasear equivocadamente lo que ha dicho Daniela, pero en una parte de lo que nos ha comentado dice algo así como que el presidente de la República no ha tenido o no tiene operadores eficaces, es decir, está solo en la operación política. Él tiene que salir a plantear, a defender a todo esto. ¿Crees, Temoris, que el presidente ha carecido de operadores eficaces? Tu micrófono. Lo que pasa es que, a ver, o sea, vamos a regresar a por qué se produjo el desaguisado que la Corte acaba de reprobar ahora. En un principio sí habían seguido el proceso legislativo y habían aprobado todo el plan B. Pero los partiditos chiquitos, los partidos rémoras, los partidos parásitos que están colgados tanto de la 4T como de la oposición, el PT, el Verde y el PRD, intentaron hacer pasar lo que se llamó la cláusula de la vida eterna, que era a cambio de su apoyo al plan B, tenía que meterse una fórmula de repartición de los votos, que significaba que aunque ellos no obtengan los votos que hacen falta para mantener el registro, o sea, el 3%, podían negociar con Morena para que les dieran unos, o el PRD iba a negociar con el PAN
para que le soltaran unas migajitas y entonces mantener su registro, o sea, seguir como sanguijuelas sobre el sistema político mexicano y sobre quienes pagamos impuestos. Y el presidente dijo no. Y a pesar de que el presidente dijo no, cuando se aprueba la iniciativa en la Cámara de Diputados, de pronto aparece esa cláusula. Entonces, le informa al presidente y él dice que dije que no. Entonces, cuando pasa al Senado la iniciativa, la bajan y en la madrugada la vuelven a aprobar. Entonces, cuando la iniciativa se regresa a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados se encuentra con una iniciativa que ya estaba aprobada por las dos cámaras, pero que el presidente dijo, lo voy a vetar. O sea, no me hagan tonto, lo voy a vetar, porque alguien aquí está jugando. ¿Quién está jugando ahí? ¿Quién permitió? O sea, sin la autorización de Raimundo Mier, esto no podría haber pasado en la Cámara de Diputados. Sin la autorización de Monreal, no podría haber pasado en el Senado. Y digo la autorización porque igual fue mucho más que autorizar, o sea, fue una intervención directa para que esto entrara ahí. Y a mí me parece que en un acto importante de congruencia de López Obrador, dijo, les veto la iniciativa, quítenme esto. Entonces, eso fue lo que causó todo este lío que acaba en violar los procedimientos, es una combinación de incompetencia, arrogancia, pero también traición interna. La gente que dijo, que intentó meter esto como calzador, como fuera, engañando al presidente y engañando también a muchos legisladores que no se dieron cuenta que eso estaba ahí. Ahí hay evidentemente un problema de operación política, que es lo que me estabas preguntando. Un problema de operación política, que uno dice, bueno, ¿es solamente incompetencia? ¿O por qué Raimundo Mier y Ricardo Monreal? Ignacio Mier. Perdón, Raimundo Mier fue un profe de mi universidad, qué tontería, perdón. Ignacio Mier, pobre Raimundo, si nos vea por ahí, le mando un abrazo y una disculpa. Pero, ¿por qué Ignacio Mier y Ricardo Monreal están haciendo estas machuchadas? O sea, ahí hay un problema de operación, como lo es también la negociación que llevó a cabo Adán Augusto. No se sabe hasta qué punto, con conocimiento del presidente, que descafeinó la iniciativa de la ley minera. Entonces parece que hay mucha gente que está jugando para sus santos, que está reuniendo capital político, está haciendo alianzas con sectores nefastos, como son los partidillos de la morralla, de los partiditos parásitos, o como es la Cámara de la Industria Minera. Y aquí hay un problema, entonces sí, grave, de operación política que involucra la falta de lealtad hacia el presidente. Mucha de la gente que está en ese momento enojada comentando sobre lo que hemos dicho aquí, tendría que pensar que lo que estamos haciendo es señalar los fallos, las insuficiencias y las traiciones. Pero los responsables de los fallos, las insuficiencias y las traiciones, no estamos en esta mesa, que no tenemos ninguna intervención en lo que pasó ahí. La intervención la tienen esas personas y ellos deberían ser los depositarios de su indignación. Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, ya se había adelantado esta idea, pero ahora se fortalece la idea de este plan C, que implica buscar una votación masiva de los seguidores de Morena y del presidente López Obrador para tener una gran mayoría, una mayoría calificada en el próximo Congreso, en sus dos cámaras, para entonces poder sacar adelante las reformas que no se pudieron en este momento. Votar parejo, votar de una manera indiferenciada, que no haya discernimiento respecto a cuál sí o cuál no, sino votar parejo. ¿Qué opinas de esa propuesta, Arnoldo? Bueno, no tiene ninguna novedad. Yo me imagino que todos los partidos políticos quieren ganar las elecciones con el mayor margen posible y que el gobierno que en México representa la primera, digamos, me da algo de cosa decir de izquierda, porque de pronto no veo mucha izquierda en Andrés Manuel y en algunos componentes de la 4T, como estos miembros de las iglesias cristianas, ¿no? Etcétera. Pero bueno, pues ese plan es
digamos, es una obviedad, ¿no? O que estaban pensando que si reforman la ley iban a perder las elecciones o a tener una mayoría coja. Pues tienen que irlo a buscar, pero ojo, no lo lograron en 2021. ¿Por qué lo van a lograr en 2024 si siguen más confrontados? Y yo creo que la ruta que se planteó el presidente de radicalizar ciertas cosas, nada más algunas, no todas, no está funcionando. Le está quitando a algunos posibles sectores que veían a la 4T, al proyecto de López Obrador antes de que se llamase 4T, como un punto de quiebre importante y vital para México, para el corruptísimo, anquilosado, anacrónico sistema político mexicano que el PRI heredó sin testamento, como decía un escritor francés, y que el PAN no supo qué hacer con él, ¿no? También ahora ven que no, que hay una enorme desconfianza, que tampoco saben cómo hacer, que ese mecánico que está abajo del coche no tiene mucha idea y está sacando, junto con las piezas que no sirven, otras que sí sirven. Yo no veo que esta radicalización nos vaya a llevar a una mayor, a una caudal electoral, pero además recordemos que AMLO no va a estar en la boleta, y si no está en la boleta, pero piensa hacer campaña desde Palacio Nacional, yo creo que le va a hacer mucho daño al candidato de Morena, porque para empezar le va a generar una enorme debilidad y una idea de continuismo que es contra lo que tanto ha luchado él, porque esa es la idea que han querido sembrar sus adversarios políticos, va a parecer una profecía autocumplida. Se me hace una reacción de bote pronto, una fuga hacia adelante. Bueno, pues tendrían que haber ido resolviendo las cosas y donde no funcionaron, revisar por qué no funcionó, ¿no? Y no salir con un nuevo asunto. Me recuerda a esas series que ya no encuentras cómo alargar los productores y inventan cosas cada día más disparadas. Recuerdo que así era 24 horas, terminaban ya explotando bombas atómicas y cosas por el estilo. Porque realmente no hay un razonamiento político sólido en ese sentido, ¿no? Ahora bien, ¿culpa de López Obrador o no? No lo sé, porque también esta democracia mexicana asentada sobre democracia, bueno, o dictadura perfecta, asentada sobre una enorme red de complicidades de una clase política que ha ignorado sistemáticamente los intereses de las mayorías de la población, tenía que hacer crisis por algún lado. Y si lo está haciendo con este juego de aprendiz de brujo del presidente López Obrador y sus operadores políticos, porque también hay que recordar que AMLO ha tronado a muchos de esos operadores políticos. ¿Dónde está un Santiago Nieto que cometió el pecado de casarse y hacer una boda rumbosa en Guatemala, ¿no? Era un problema político, de verdad, era tan grave en ese momento como para haberlo despedido. Y no sé, Julio Scherer se estaba despachando con la cuchara grande, no se le podía llamar la atención, ¿no? O sea, hay muchos operadores políticos que el presidente ha desechado, ha usado. Si confió en ellos, como en Romo, también con Alfonso Romo, y lo traicionaron, pues muy mal hecho, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento de la psicología de esos personajes? ¿Dónde hubo la confianza? Bueno, pues Lili Telles, Germán Martínez, etcétera. ¿Por qué podemos pensar que ahora vamos a votar por todos los que nos proponga Morena? Más viendo cómo le salen algunos candidatos, ¿no? ¿Dónde está ese voto masivo en Coahuila, donde tienes dos candidatos que surgen de la 4T? Entonces no es tan sencillo lo que dice Augusto en un tuit. Es muy fácil mandar un tuit, es muy difícil organizar un partido político, no lo han logrado hacer en 4 años. Ahora sí, me parece, como dice AMLO, que se viven tiempos interesantes, porque de este enorme pantano y de esta enorme confusión, tienen que empezar a surgir cosas diferentes, cosas distintas. Es evidente que no podemos regresar a donde estábamos, que parece que tampoco se va a profundizar mucho en el planteamiento poco acabado teóricamente de la cuarta transformación, que camina en algunos casos con una gran energía y con una gran capacidad de confrontación, y en otros está totalmente estacionada y muy cómoda con las situaciones como eran antes, ¿no? Pero esto va a generar algo, digo, hay nuevas generaciones políticas, no somos los últimos en esto, ¿no? Decía una pensadora que a mí me gusta mucho, que es Hannah Arendt, que la cualidad principal del hombre es el nacimiento, es que siempre hay algo nuevo. Cuando crees que todo está acabado, nace alguien o nace una nueva situación y surgen cosas de las que uno ni siquiera tenía la menor idea, ¿no? Arnoldo, gracias. Daniela Barragán, ¿cómo ves este tema del voto parejo, de presentar una planilla y decir voten todos
por estas propuestas, es decir, a Morena y a los seguidores de la 4T. Y por otra parte, ¿cuál es la situación real del partido con Mario Delgado, con impugnaciones? ¿Cuál es el saldo hasta hoy del manejo del voto masivo a favor de Morena en cuanto a los cargos de elección popular, llámense gobernadores de los estados, diputados, senadores, en fin? Daniela. Pues con lo que terminaba ahorita Arnoldo, creo que sí, concuerdo 100% con eso, de que en estos 4 años de una esencia del partido Morena podemos hablar muy poco, más bien estamos hablando de un partido que escucha todas las mañaneras y que cada uno de sus representantes se dedican a repetir por 1000 cada una de las frases que dice el presidente. Una más que estamos viendo es a Adán Augusto López Hernández fácilmente publicando ese tuit de vamos por el plan C, cuando pues él es uno de los que no pudo hacer esas negociaciones políticas para hacer que pasaran las reformas del presidente. Pero bueno, siguiendo con esto, también tenemos a un Mario Delgado que en todos los spots utiliza las frases de Andrés Manuel, y cuando no utiliza frases de Andrés Manuel sale en spots con Guadiana con bigote falso jugando al chistoso. Entonces, siempre cualquier paso que se da fuera de lo que ya estableció el presidente ha sido errático. Entonces, pues ahorita, aunque pues lo que comentaba también Arnoldo es que se ve en esta intención del plan C, ya esta especie de continuidad, pues yo lo que veo es que el presidente les está ayudando a llevar la campaña del 2024. Lo que preocupa, y no como alguien de Morena, sino como pues ciudadana, es pues que no nos quieran meter esa otra lista como semejante a la que ocurrió en 2018, ¿no? O sea, con los Germán Martínez y con las Lili Telles, etcétera. O sea, uno quisiera dar por hecho, porque estoy segura que lo que se va a ver en 2024 va a ser este tsunami que vimos en 2018, que es la gente votando por Morena, no y no digo que eso sea malo, ¿no? La gente cree en un proyecto político, cree en el presidente López Obrador. Entonces, creo que sin duda va a haber esta especie de tsunami. El problema es que se le está dando el voto a un partido pues que no ha demostrado ya estar a la altura y tener cierto grado de independencia del presidente. Entonces, si tenemos que uno de los errores y aceptado por él mismo, de los errores del presidente, es el haber aceptado con los brazos abiertos a muchas personas. Vemos que en Morena se está repitiendo y cada vez peor, por ejemplo, con todas estas negociaciones que intentaron hacer, recibieron a panistas, recibieron a priistas, les cambiaron, les ofrecieron el voto para nombrar a cónsules en el extranjero y así aceptaron a más gente. Entonces, ese es el riesgo de que el presidente puede proponer, porque ya propone la campaña para el 2024, que es la mayoría en el Congreso, y también ya les da campaña a la oposición para decirles, bueno, vamos a ir en contra de que Morena tenga esa mayoría, porque quiero suponer que van a ser conscientes de que no pueden ganar la presidencia en 2024, según las encuestas. Entonces, creo que vamos a tener que pues consolarnos con lo que trabaje Mario Delgado, que al estilo de Alejandro Moreno alarga su presidencia dentro del partido. Hay también mucha molestia y lo he podido ver con el caso de Guadiana y esta ruptura que se da en la elección del candidato en Coahuila. La gente le tiene mucha molestia y en menor medida, pero también la hay contra Citlali Hernández, pero pues digamos, ya tienen en sus manos al partido y ese tsunami que que hubo en 2018 no se va a detener en 2024 y pues ojalá se sienten y hagan una lista más seria. Por ejemplo, también hay un caso interesante con la senadora Ifigenia Martínez, que lo estábamos comentando hace unos días, que es Ifigenia ya tiene ganado su lugar en la historia, ya tiene ese reconocimiento, pero es de las senadoras más faltistas, ¿no? Tampoco es que permita, por ejemplo, que opere su suplente, es
real que necesitamos eso, es necesario que estar manteniendo a figuras mayores o menores con todas las prestaciones, o manteniendo ahí a figuras que solamente van a ocupar un espacio en el Congreso para asaltar y operar a su favor. Es, por ejemplo, y también un ejemplo que controlo al 100, pues está lo de Monreal, ¿no? Que está en la completa impunidad, que llega al Senado, se compra sus libros, falsifica firmas y nada ocurre. Es impunidad total porque además llegan al Congreso y se rodean de sus amigos, tienen controlados todos los espacios para lo que pase ahí se quede y quede entre amigos y nadie diga absolutamente nada, porque por ejemplo en este caso Mario Delgado no ha dicho absolutamente nada de lo que publicamos de Ricardo Monreal. Entonces, es una lástima, pero pues ojalá Morena estuviera en otro punto y tuviera un gramo, aunque sea un gramo de autonomía, pero pues a la distancia, pues no la tiene. Daniela, gracias. Temoris Greco, cuando despertó, Alito todavía estaba allí. O sea, hablamos y le damos vueltas y todo lo que dice Daniela, finalmente no pasa nada. Alito Moreno estaba, Alejandro Moreno Cárdenas, estaba hace algunos meses casi ya con el uniforme de recluso porque los audios difundidos mostraban una serie de trafiques, de millones de compras, de inversiones, de manejo de dinero con tufo altísimo de corrupción, una serie de obscenidades y de un lenguaje soez en las relaciones políticas internas de su partido, y pues ahora sí que haya sido como haya sido, pero ahí sigue adelante y sigue Alito Moreno. ¿Cómo ves ese tema, Temoris? Oye, sin Montessoriar, nada más de decir que estoy de acuerdo con ya lo ves, que... Daniela, ya ves, Dani. Con lo que terminó Dani hace un momento, ¿no? En cuanto a, pues, que ojalá, porque sí o sea, tenemos, bueno, tiene la acuerdo una pandilla de legisladores, de los que algunos son buenos, pero la mayoría es gente que ni siquiera es la gente que construyó el partido Morena, ¿no? O sea, es como que hay esas alianzas tan temibles que han hecho. Comparto la esperanza de Dani, pero no necesariamente creo que va a ocurrir. De hecho, lo dudo porque no veo ninguna señal de que hayan aprendido o de que hayan cambiado o de que hayan mejorado éticamente. Me refiero a las personas a los liderazgos de Morena que deciden las candidaturas en ese partido. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Y en cuanto a lo del Lito, es que además fue impresionante su victoria en el Consejo Político del PRI. O sea, yo pensaba que tenía un control de consejo político, pero con una oposición interna fuerte, tomando en cuenta el peso de las figuras que se han enfrentado a él, ¿no? De Claudia Ruiz Massieu, de Osorio Chong. O sea, tú dirías, bueno, pues debe tener un porcentaje muy importante y de alguna forma tiene que estar en disputa, o una disputa real por el liderazgo del partido. Pero me parece que son 520 consejeros y los únicos que votaron en contra fueron 3. O sea, la oposición en el PRI no existe. Osorio Chong no tiene 0 poder en el Consejo Político. Claudia Ruiz Massieu también. Y el PRI, a pesar de que, a ver, ¿qué resultado les puede entregar Alito? El PRI que hace todavía en 2000, este análisis lo acabo de hacer, pero todavía en 2016, o sea, justo antes de que Alito tomara el control, tenía 17 gubernaturas, o sea, todavía era el partido que tenía la mitad más 1 de las gubernaturas en el país. 7 años después, tiene 3 gubernaturas. Y una de ellas, porque la negoció con el PAN, y el PAN, por alguna causa, le entregó Durango, porque el PAN gobernaba Durango y para ir a las elecciones del año pasado, le cedió la candidatura al PRI. Eso fue una negociación entre ellos. Si no, le quedarían 2. Pero además, muy probablemente, con lo que pinta que va a ocurrir en el Estado de México, si no le hubieran dado Durango, el PRI acabaría el año como el gran partido de un solo estado. No será un solo estado, serán 2, Durango y Coahuila. Entonces,
Esas son las cuentas que les entrega Alito. O sea, con un partido que no es más que una borrón, ya ni sombra, es un borrón de lo que fue. Pero eligen seguir con él y pues yo creo que además son hasta buenas noticias para la 4T, porque si algo ha hecho Alito, pues es hacer pedazos a su propio partido. Entonces, pues bueno. Pues bueno, Temoris. Bien, Arnoldo Cuellar, y por otra parte, en el PAN se han puesto sabrosos los catorrazos con Felipe Calderón acusando al Partido Acción Nacional de haberse convertido en un refugio de una bola de personajes sin formación doctrinal ni compromiso con el PAN antiguo, del cual luego ha tenido pues los revires del propio Manuel J. Cloutier, que lo ha acusado incluso de chaparro controlador, le ha dicho, con tu complejo de chaparro controlador, y en fin, ha seguido ahí la discusión. ¿Cómo va el PAN? ¿Cómo va el calderonismo? ¿Cómo los ves, Arnoldo? Chuc, chuc. Sí. Bueno, el PAN y el PRI, todos. Un poco regreso a lo que decía. ¿Ya ves, Daniela? No me van a hacer Daniela, ¿qué hago? Tú que eres una conductora con experiencia, dime qué hago, Daniela, por favor. Vas a terminar simulando fallas técnicas. Sí. Arnoldo, Ay, te perdió adelante. Arnoldo. Esto demuestra que Arturo no era el problema, estimado. Son ustedes. Tendremos que echarles un volado. Adelante, Arnoldo. Bueno, es que todos los partidos políticos están en ese momento de crisis profunda. Tienen un buen rato en él. Pero, ¿qué pasa en el PAN y en el PRI? Que pequeñas camarillas se apropiaron de ellos y borraron a la oposición interna. Esto que dice Temoris de que no hay oposición en el PRI, bueno, pues es que la oposición está fuera del PRI. Y si alguno de los cuadros políticos que aspira a algo, que además cada vez son menos posiciones a las que podrían tener acceso, menos plurinominales, etcétera, pues tienen que estar disciplinados con el dueño del partido. Y hay que acordarnos que el dueño del partido recibió esta prerrogativa desde el Tribunal Electoral, que es parte de este mismo entorno de complicidades políticas de esta oposición que se ha amalgamado mal que bien en una resistencia más desesperada que la de Zelensky con Putin para tratar de frenar el embate que los deshizo en el 2018, ¿no? O sea, los partidos tendrían que estar haciendo foros, invitando a Vargas Llosa o a gente así para que les dijera qué los atropelló, o sea, ¿por qué una fuerza política reciente, mal organizada, poco integrada y amalgamada, sin identidad, los desplazó de esa manera? Pues es relativamente sencillo saberlo, porque en México la gente tiene ganas de que algo cambie y ellos no representan ninguna posibilidad de cambio. El PAN tuvo 12 años para hacerlo y no lo hizo, ¿no? Fue un PRI decolorado, descolorido, más corrupto, más violento en sus reacciones, etcétera. Pero si Andrés Manuel, que aún sigue representando una cierta esperanza de cambio, la agotara su sucesor, su delfín o delfina, válgame, no me refiero a delfina, no, yo creo que la gente no se va a resignar y que en ese sentido los alitos y los marquitos no tienen mucho que hacer, van a adueñarse de estos partidos y su futuro no es más que ser como Zambrano, tarde o temprano. Y surgirán otras cuestiones. ¿Tú crees que Zambrano tiene oposición adentro del PRD? Bueno, pues manda a llamar al intendente, que creo que es el único empleado que queda allá, y lo saca a catorrazos. Oye, se sentiría muy contento de tener oposición, corrientes internas, grupos opositores desplegados en contra. Pues no, es el fideicomiso de liquidación. Y los otros van a entrar en esa misma dinámica, porque en cuanto surja algo que surgirá, porque este es un país con riqueza política, con ideas, o sea, yo no creo que nos quedemos estancados en esto, ¿no? Y habrá empresarios dispuestos a meterle dinero a una cuestión ahí distinta, o gente con ánimo de que haya una modernización mínima, incluso intereses extranjeros, que sé que es medio complicado nombrar, pero este país ya es un traspatio de las empresas que surten al mercado norteamericano y que crean la mayor parte del empleo. Bueno, todavía no, porque la informalidad todavía pesa muchísimo, porque también quieren intervenir en eso, ¿no? De alguna manera, a trasmano. Entonces, estos partidos están ya viviendo tiempos extras, absolutamente. Creo que pueden
tener algo de oxígeno todavía, porque no hay muchas cosas, pero ahí no están en ningún ánimo de renovación. Y surgirán más disputas como estas que ya mencionaste tú. Por ejemplo, en Guanajuato, donde estaba muy tranquilo ya el hecho de los dedazos de los gobernadores a sus sucesores, está habiendo algún intento de disputa interna, en parte alentada por Marco Cortés. Entonces, queda tan poco botín que va a aumentar la violencia con la cual le entran a pelear por él, ¿no? Pero ahí no estamos hablando ya de análisis político, Julio, estamos hablando de nota roja, casi. Bien, Arnoldo, pues fíjate, nota roja que luego tiene bastantes componentes políticos en nuestra realidad. Bien, Arnoldo, Daniela Barragán, se nos va el tiempo, como siempre, de volada y toca el espacio del postrecito. Daniela Barragán, lo que desees agregar, por favor. De dos cositas rápidamente, de lo del PRD, porque esa noticia pasó como sin pena ni gloria, de que también Zambrano, al estilo de Mario Delgado y Alejandro Todo el PRD sin pena ni gloria, Dani. ¿no? O sea, y Jesús Zambrano quería extender su mandato, pero ahí sí nadie le reprochó, porque, o sea, creo que nada más se podría intercambiar la presidencia del PRD con Mancera y después otra vez Zambrano, pues porque ya no queda nadie, pero también ahí no, le entró... está Chucho Ortega, por eso son los chuchos, ¿no? Así, dos chuchos 5. Y un Miguel Ángel. Y un Miguel Ángel, pues sí, pero ahí también es otro presidente que se quiso extender, pero bueno, ahí sí nadie le hizo caso al pobre. Y del postrecito iba a aprovecharlo para un comercial, rápidamente, presenté sin embargo una serie de notas sobre las declaraciones patrimoniales de los candidatos para gobernador en Coahuila y en el Estado de México, para que se den una vueltecita, porque pues me metí a revisar los bienes patrimoniales y los ingresos de Delfina Gómez, Alejandra del Moral. Este domingo se publica la de Manolo Jiménez, ya está la de Guadiana, la de Mejía Verdeja, y pues les va muy bien a todos. Delfina Gómez tiene ahí unas deudas que arrastra, Alejandra del Moral unas donaciones de terrenos, Mejía Verdeja se compró un BMW mientras fue subsecretario de Seguridad, o sea que le fue bastante bien en la austeridad republicana. Y pues bueno, a Guadiana, que en 6 meses, según él, se le desaparecieron más de 15 propiedades que había dicho que tenía, entonces para que se puedan dar una vueltecita sin embargo, a revisar esos textos. Sale, muy bien, Daniela, muchas gracias, puestos y atentos. Temoris Greco, postrecito, por favor. Oye, pues comenté hace un momento un análisis que hice hace unas semanas sobre el PRI, pero hoy salió el que hice sobre el PAN, sobre su situación de poder territorial y legislativo, ¿no? En 2021, cuando hicieron Alito y Marco Cortés y Zambrano esta ofensiva de relaciones públicas para convencer a la gente de que habían tenido un gran éxito, que habían parado a Morena, que habían ganado esto, a pesar de que fue una debacle para ellos, pues Marco Cortés dijo en aquel momento que López Obrador se iba a tener que ver, iba a tenérselas que ver con una bancada del PAN muy sólida. Pero si tú ves los números, la sólida bancada del PAN es menor que la que ganaron en 1994. O sea, en números, o sea, tanto en diputados como en senadores. Tienen menos diputados y menos senadores que los que tuvieron en el 94 con todo aquello de Diego Fernández de Ceballos y todo el impulso. En aquel momento fueron muy felices porque habían incrementado sus números. Ahora es que, o sea, están menos, o sea, están más abajo que hace casi 30 años y tienen menos gobernadores que en 1997. O sea, lo que logró Marco Cortés con Ricardo Anaya y sus aliados fue devolver al PAN a la situación de poder legislativo y territorial que tenía en el siglo XX. Entonces, esos son los números, lo publicamos hoy en Milenio, para que le interese, también está en redes. Y otra cosa es que en la plataforma Podimo, donde mi compañero Juanjo Rodríguez de Ojos de Pedro contra la Impunidad y yo, estamos sacando este nuevo podcast que se llama Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder. Hoy, ayer apareció el episodio 8 del podcast de la serie, en particular de la temporada,
que es Ayotzinapa, los crímenes y la implicación presidencial. Y entonces acaba de aparecer, es el 8, ya pueden, es el último de la temporada, ya pueden escucharla completita en Podimo, y si quieren entrar a Podimo, pues solamente tienen que pasar por mis redes, en donde constantemente estoy explicando cómo escuchar este podcast. Está súper interesante, es la investigación más actualizada que hay sobre el caso de Ayotzinapa, y también preguntándonos qué es lo que pasa, que no se puede llegar, o sea, ¿por qué en México no se puede llegar a sentar en el banquillo de los acusados a los más altos responsables, sean generales, sean secretarios o expresidentes? Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, te toca el último postrecito de la serie, por favor. Me dan permiso de guanajuatizar un poco la mesa. Adelante. Adelante. Échale, Guanajuato. El día de hoy. Mira, estamos viviendo varias crisis en Guanajuato que también hablan de esta, pues yo le llamo una especie de ciclo terminal del Partido Acción Nacional después de 32 años de ejercer el poder a nivel estatal, 35 desde que llegó el primer alcalde de León, Carlos Medina, que se sintieron muy claramente en estos días pasados. Primeramente, el asesinato de la buscadora Teresa Maguillar en Celaya, que coloca al estado de Guanajuato como el más letal también para las madres buscadoras. Hay que recordar que es un espacio donde es muy reciente el movimiento de estas organizaciones de víctimas colaterales y ahora víctimas directas, porque en Guanajuato se esmeraron en negar que hubiese desapariciones y que hubiese fosas, hasta que fue el propio movimiento de víctimas que no sabían ni siquiera cómo enfrentar esto, que fueron aprendiendo, confrontándose con el Estado, con la Fiscalía de Carlos Amarripa, básicamente, a organizarse y a reclamar, y ahora vienen este tipo de reacciones cuando se cambian las leyes, se modifican, se crean programas a los que no se les destinan recursos, por cierto, para acompañar las búsquedas, y tenemos de nueva cuenta en Celaya, uno de los lugares más violentos de México, que ocurre esta muerte no esclarecida, aunque el presidente dijo en una mañanera que había un detenido, aquí nadie sabe nada. Ayer el fiscal Samarripa dio declaraciones, dijo que había avances, nunca habló del detenido, o sea, también hay escasa información, hay opacidad, y eso nos habla de una crisis seria de derechos humanos de este panismo, ¿no? Que además colocó en la Procuraduría Local de Derechos Humanos a un exdirigente estatal del PAN. Pero luego se vino el tema de un incendio en el basurero de Guanajuato capital, la turística ciudad, la premiada ciudad de Guanajuato capital con sus momias y su alhóndiga, etcétera, que ahogó durante 4 días en humos tóxicos a la cañada, que generó una reacción enorme de descontento, pero que además salió a la luz pública que este relleno estaba señalado por las propias autoridades estatales de medio ambiente como peligroso, como riesgoso, previendo que pudieran ocurrir estas cosas, y que nadie hizo nada, porque el alcalde se la pasa jugueteando, haciendo TikToks, es un alcalde que ya tiene 5 años en el cargo, se religió, que jugaba con la idea de ser precandidato a gobernador, a senador, etcétera. Nadie le cree nada, pero pierde el tiempo alegremente, y hoy sí entró en una seria crisis con la ciudad, ¿no? Además, incluso se dieron el lujo de hacer un concierto en medio de la contingencia, se habían suspendido clases, la universidad había suspendido clases. Entonces, también hay una crisis ahí, pero además, Diego Sinue Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, creó la Secretaría de Medio Ambiente, o sea, era su proyecto, él inauguró a nivel secretarial la política ambiental en Guanajuato y no ha servido para maldita la cosa. Su titular es una política poblana, que se supone que está aquí porque pues, en Puebla salieron todos corriendo, ya no hay chamba para ellos, ¿no? Que aprendió a conocer el Estado al mismo tiempo que ya cobraba un buen sueldo como secretaria. Y finalmente, el escándalo que se suscitó la semana pasada, cuando el diario AM, que mira qué decente soy de mencionar a mi competencia, hizo una buena investigación periodística para revelar que el gobierno de Diego Sinue le había prestado 230 millones de pesos a Jesús Martínez Patiño, el dueño del Pachuca, para que comprara el Estadio León, que había sido perdido en un juicio por el propio Estado y por el municipio de León hace algunos años, para que completara ahí una pizcacha y comprara el estadio en 400 millones de pesos, préstamo que se mantuvo en secreto desde principios, el mes de julio de 2021, que esta investigación reveló, y que incluso tuvieron el descaro de tratar de matar la exclusiva de la M, cuando Jesús Martínez Patiño consiguió un espacio apresurado en Fútbol Picante con José Ramón Fernández para ir a revelar ahí que sí, que
el gobernador le había prestado una lanita para comprar el estadio, porque León era deficitario y que esas eran las ventajas de la multipropiedad, porque Pachuca podía entrar a León y etcétera. Este tipo de cosas que creo que están en el escenario nacional. Sí. Me llama mucho la atención que de repente hay que voltear a la provincia, están pasando cosas importantes, o sea, esos partidos políticos que se están deshaciendo también tienen sus propios infiernos locales, ¿no? Claro, Nada claro. más aquí dejar ese comentario. Ya Muy saben, bien, Arnoldo. queja permanente contra el chilangocentrismo. Pues sí, es la realidad. Por cierto, falleció don Antonio Carvajal Rodríguez, la Tota Carvajal, el gran portero de la Selección Nacional Mexicana, conocido como el Cinco Copas porque pudo participar en cinco Copas Mundiales, la primera de ellas en Brasil en 1950. Así es que falleció. Y ya hay quienes, Arnoldo, incluso están proponiendo que el estadio de fútbol profesional de León lleve el nombre de la Tota Carvajal. Durante 32 años tuvo el récord de ser el único jugador que había participado en 5 mundiales. Hubiera sido genial que eso ocurriera en su vida, donde siempre Pues sí. fue un entusiasta seguidor de León. Pero además hay aspectos de la vida de don Antonio que luego no son muy conocidos, como en la última etapa, no en la última etapa, pero ya en estos años recientes, hizo una gran labor de rescate de jóvenes afectados por adicciones. Y conseguía lana aquí y allá y sostenía un refugio, etcétera. También fue una labor muy generosa de su parte, ¿no? Bien, pues Daniela Barragán, como siempre, muchas gracias de que estés con nosotros. Gracias, Dani. No, gracias a ti, Julio, por la invitación. Un gustazo, Arnoldo, Temoris, y a todos muchas gracias por sus comentarios y dejen like. Déjala. Temoris Greco, gracias y buenas tardes. Sí pones muy en paz a la mesa, Dani. Sí. Gracias, Temoris. Arnoldo, Julio, Dani, e invitar a quienes nos siguen a seguirnos en redes, en Twitter y en Instagram como @Temoris y en facebook.com/Temoris. Gracias y nos vemos el próximo martes. Arnoldo, gracias, buenas tardes. Están contando un buen chiste acá, dicen que va a heredar el título del Cinco Copas Felipe Calderón. Sí, no, esas son varias me copas. estaba aguantando la risa. Dani, ¿ya lo habías escuchado? No lo leí aquí en el chat de que En el el Cinco chat. Copas era Borolas. Bueno. Muy bien. Órale, Un gusto, gracias. como siempre. Nos vemos Saludos. pronto. Hasta luego. Vale,